Ok, no sé si se ve completa porque allá abajo está como que cortada, pero bueno, vamos a pasarla así. Ok, ahora sí se ve bien, dale, la siguiente. Bueno, vamos a hablar sobre unos conceptos generales de inmunología en relación a la parasitología, como conceptos generales para tener en cuenta a la hora de entender el tema de parasitología. Los tres conceptos principales son concepto de parásito, concepto de parasitismo y concepto de parasitosis. El parásito es el organismo que vive a expensas de otro, de un huésped o en su interior y se alimenta de este. Y el parasitismo, como tal, es la relación biológica, simbiótica entre el organismo que parasita al otro organismo mayor y le causa daño. Ese es parasitismo. Y en este caso, vamos a ver que protozoarios y vermes, helminths, son los que producen estas parasitosis, que son la enfermedad propiamente dicha. Siguiente, René, por favor. Bueno, esto ya son temas de parasitología que verán en tercer año, pero haciendo como una introducción al tema, tenemos dos tipos principales de parásitos, que son los protozoarios y los helminths. Los protozoarios son estos organismos unicelulares que, dotados de movilidad propia, estructuralmente son muy complejos, tienen flagelos, tienen núcleos, otras estructuras de adhesión que les permiten diferenciarse. Y bueno, tienen muchos tamaños microscópicos y formas variadas que cada uno de estos parásitos se verán el año que viene con calma. Parasitología, está apenas una introducción. Siguiente, René. Y los helminths, que tenemos varios tipos. Tenemos los tremátodes, los cestodes y nematodes, que ellos tienen forma, son multicelulares, pues, y tienen forma de verme, de gusano. Y podemos ver, estos son los adultos, fasciola hepática, Schistosoma manzoni, podemos tener la tenia, enterobios biculares, y cada uno de estos helminths serán estudios para el año que viene, pues apenas está una introducción. Siguiente. Ok, vamos a empezar a hablar sobre el que pienso es el más complejo, la inmunidad de malaria o paludismo, gracias a que él es un parásito muy complejo que requiere un poquito más de esfuerzo en entender, pero no es complicado, porque básicamente son todas las herramientas que se han usado para responder todas las preguntas de inmunología, también se puede aplicar aquí a malaria o paludismo. Siguiente. Bueno, hablando sobre las generalidades de la enfermedad, es una enfermedad parasitaria que afecta al ser humano, producida por protozoarios del género Plasmodium. Aquí tenemos varios géneros y especies: Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, Plasmodium vivas, que te van a causar paludismo, malaria, ¿no? Y ellas van a producir entidades que no vamos a ahondar aquí, pero producen esta enfermedad. Vamos a verla más adelante, las varias entidades clínicas que lo producen. Por favor, René. Bueno, aquí están las diferencias entre Plasmodium viva y falciparum, pero para que vean que existen diferentes formas parasitarias evolutivas que hay que entender para poder hablar de la inmunología contra este protozoario, Plasmodium. Siguiente. Bueno, aquí vemos que el ciclo vital de Plasmodium es complejo. Él tiene un ciclo asexual y un ciclo sexual. Cuando hablamos de ciclo sexual, nos referimos al donde los gametos, en este caso, en este parásito, se fusionan para formar un cigoto. En este caso, como vemos en la imagen, hay el anofelino hembra. La hembra anofelino es la que va a introducir en el paso uno. Ese mosquito inyecta los esporozoitos al ingerir la sangre, pica, y al picar, ella introduce los esporozoitos y entran en el torrente sanguíneo. Posteriormente, esos esporozoitos van a ir migrando por la circulación sanguínea hacia la arteria hepática y de ahí dirigirse hacia el hepatocito. Y en el hepatocito, esos esporozoitos van a utilizar la proteína circunesporozoita, que esa le permite adherirse al hepatocito e ingresar al hepatocito. Dentro del hepatocito, en el número 3 va a formar los esquizontes. Dentro de los esquizontes, por el proceso llamado esporogonia, van a formarse los merozoitos. Son cada uno de esos punticos que se ven allí,
Y esos merozoitos son los que van a romper el hepatocito y se van a liberar al torrente sanguíneo y van a invadir posteriormente los eritrocitos, marcado en número 5. En número 5 esos merozoitos van a ingresar dentro de los eritrocitos, los cuales se diferencian luego en trofosocitos inmaduros, luego trofosocitos maduros y posteriormente esquizontes, los cuales van a romper nuevamente y liberar nuevamente merozoitos. Como vemos, los merozoitos pueden volver a ingresar dentro del eritrocito o para romper más eritrocitos y continuar el ciclo, o diferenciarse hacia gametocitos. Esos gametocitos son los que van a succionar nuevamente el mosquito anofelino hembra y van a unirse el macrogametocito y el microgametocito. El microgametocito es el masculino, tiene esos flagelos, se exflagela y se une y forma lo que se llama el ocineto. Y posteriormente el ocineto forma el poroquiste. El poroquiste se rompe y libera nuevamente los esporozoitos en la glándula salival, lo cual les inyecta nuevamente. Como vemos, es un ciclo bastante complejo y el sistema inmunitario va a atacar varios puntos dentro de este ciclo. Siguiente, René, por favor. Didácticamente lo podemos dividir entonces en un ciclo en el hígado y un ciclo en el eritrocito. Un ciclo extra eritrocitario y un ciclo eritrocitario. Este cuadro es lo mismo que ya le mencioné, pero visto de una manera más esquemática que facilita el estudio. Siguiente. Las presentaciones clínicas de la malaria. Quiero hacer énfasis en la triada clásica de malaria, acceso malárico, que es un síndrome febril agudo, anemia y hepatosplenomegalia. Esto lo verán el año que viene, pero es para que se orienten hacia la clínica de malaria. Siguiente. Los pacientes van a tener entonces esta característica. Podemos ver hepatosplenomegalia. Pueden presentar ictericia. Vemos allá en la imagen inferior izquierda un paciente pediátrico con hemoglobina en 3 gramos de decilitro en anemia. Y como, bueno, luego de la transfusión y recuperación pasó a 12. Vemos que antes estaba anémico. También se caracteriza por accesos febriles. Los accesos febriles de la malaria se caracterizan porque son bien particulares. En el cuadro superior de la derecha podemos ver que existen varios tipos de fiebre que depende del tipo de género, de especie, van a producir un cuadro, un acceso febril distintivo, ¿no? Ahí se los dejo para que lo revisen. Siguiente. Ok, ahora sí vamos a entrar. A ver, atrás. Atrás se fue una. La primera. O sea, esta es la 11 y esta es la 12. Sí, pero primero venía inmunidad innata. Ajá, Ajá, esta. la otra. Bueno, esta sí, esta. Ok. Bueno, estas son las generalidades de la respuesta inmunitaria frente al género Plasmodium. A pesar de que el sistema inmunitario trata de atacar y destruir el parásito, hay que conocer que la inmunidad a la malaria se establece en varias condiciones naturales y puede tardarse años en desarrollarse, pero no es una inmunidad absoluta, pues las personas quedan con parasitemia, parásitos en la sangre, y las personas quedan como huésped, como potencial fuente de transmisión. Eso se debe a que, como vimos, el ciclo es muy complejo y tiene muchos ciclos, formas evolutivas. Tiene los esporozoitos, los merozoitos, los esquizontes, etcétera, que hace que la respuesta inmunitaria sea no tan efectiva, ¿no? Por eso las personas cuando llegan a edad adulta apenas tienen una inmunidad parcial. Lo que los protege es contra las formas graves de la enfermedad. Y bueno, la inmunidad específica es para cada género especie. O sea, si se crea inmunidad contra Plasmodium falciparum, solo es para Plasmodium falciparum. Y no va a ser contra Plasmodium vivas y viceversa. Ok, estas son las generalidades de la respuesta inmunitaria para malaria. Y vamos a dividirla en la siguiente lámina en respuestas inmunitarias inactas y en respuestas inmunitarias adaptativas, tanto para la fase extraeritrocitaria y eritrocitaria respectivamente. Siguiente. Estas son, es un repaso de los mecanismos inmunitarios de las células y de los receptores que participan en montar pues, una respuesta inmunitaria, simplemente a modo de repaso. Hay que recordar
que la respuesta de inmunidad innata, la inmunidad innata, lo que busca es restringir en mayor posible el ingreso y la invasión del parásito. Pues es la primera barrera de defensa, la inmunidad innata. Y allí participan en la inmunidad innata las células dendríticas, monocitos macrófagos, las NK y otras células que no vamos a ondear aquí, pero son las natural killer citotóxicas. Lo primero que debe ocurrir es que las células dendríticas van a reconocer los PAM mediante sus receptores tipo TOL y ellas se van a activar y producen citoquinas proinflamatorias, quimioquinas, interferones, generando la maduración de las células dendríticas. Como vemos acá en la imagen inferior derecha, la célula dendrítica, esto ocurre a nivel del ganglio linfático, la célula dendrítica capta antígenos de la proteína circunesporoterita o circunesporozoítica o fragmentos de degradación del plasmodium y lo presenta. Vamos a ver más adelante, esto es apenas una introducción. Pero la célula dendrítica tiene que activar la inmunidad adaptativa mediante los linfocitos T, linfocitos B, y también participa en la inmunidad innata mediante los macrófagos. Siguiente. Entonces, las células dendríticas deben capturar, procesar y presentar los antígenos de Plasmodium a las células efectoras, que son las células TSD4, y las van a activar mediante las tres señales. Primera señal, MHC, TCR, ahí lo vemos en la imagen. Segunda señal, CD80, CD28. Tercera señal, citoquinas, que es el ambiente de citoquinas necesario para diferenciar al perfil, ya sea TH1 o TH2, respectivamente. Como veremos, la respuesta TH1 es efectiva contra ciertas formas evolutivas de Plasmodium. Entonces, las células deben activarse. En este caso, las células T se activan. Las células T producen citoquinas que activan a los macrófagos. Los macrófagos van a fagocitar glóbulos rojos infectados y también pueden producir especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno que matan directamente al plasmodium. ¿Ok? Entonces, esto a modo general es el bosquejo que trata de buscar la inmunidad innata en destruir el plasmodium. Siguiente. Ok, y aquí ya de manera detallada, qué es lo que ocurre en cada uno de los pasos. Hay que primero dividir en qué paso estoy. ¿Estoy en la fase eso-eritrocítica, es decir, en el hígado, o estoy en la fase eritrocítica, en el eritrocito? Si estoy en el hígado, las células inmunitarias que van a estar a nivel del hígado van a ser las NK, los monocitos, los macrófagos y las células dendríticas. Allí en el hígado, la inmunidad innata va a participar de la siguiente forma. Las NK van a producir interferón gamma. Bueno, aquí vemos en la imagen. Primero, vemos que las células dendríticas, los macrófagos monocitos, van a producir IL-12. La IL-12 va a activar al NK y la NK produce interferón gamma que a su vez activa el macrófago para destruir los esporozoitos o los merozoitos, dependiendo en qué ciclo evolutivo estén. O directamente los macrófagos, como ahí está escrito, los macrófagos producen la IL-12 que actúa sobre los NK producen interferón gamma, el interferón gamma activa macrófagos y los macrófagos producen productos, especies reactivas de oxígeno y nitrógeno que son capaces de destruir tanto al hepatocito parasitado como en el esporozoito o el merozoito, en tal caso de que salga a la superficie. Esta es una forma como tiene el sistema inmunitario innato de atacar. La siguiente. Ok, aquí vemos cómo pasa precisamente esto. Esto es la inmunidad innata en la respuesta para Plasmodium falciparum. Aquí arriba vemos un merozoito. El merozoito tiene ahí está. Ese compuesto en azul que por los receptores tipo TOL. Los receptores tipo TOL mandan la señal dentro de la célula dendrítica o el macrófago para que éste se active. Él mismo va a producir IL-12. La IL-12 actúa sobre el linfocito T, se diferencia del perfil TH1, el TH1 produce interferón gamma, o también la IL-12 actúa sobre el NK para que produzca interferón gamma. Y el interferón gamma lo que va a hacer es activar lo que es la propiedad fagocítica, la propiedad de producir especie reactiva de oxígeno, en definitiva, las propiedades de matar que tiene el macrófago, y en este caso va a destruir un eritrocito, como vemos allí, un eritrocito infectado por merozoitos. Entonces la inmunidad innata, en este caso el macrófago,
participa destruyendo, fagocitando directamente un eritrocito infectado por este Plasmodium. En este caso, adentro tiene merozoitos o esquizontes, dependiendo de la forma evolutiva o si no ha roto todavía el eritrocito. Entonces, este es un mecanismo dentro de la inmunidad innata que tenemos para destruir eritrocitos infectados o parasitados. El siguiente. Aquí vemos precisamente un esquema que resume muy bien. El Plasmodium puede activar acá, vamos hacia la rama, al brazo de la izquierda, que es lo que acabamos de explicar, que el Plasmodium es reconocido por la célula dendrítica. Con los receptores tipo TOL, ya sabemos, la célula dendrítica se activa, ella va a producir sus citoquinas, y L1 y L12, TNF, activan al NK, la célula NK produce interferón gamma que hace que este macrófago pueda producir especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, que son tóxicos precisamente, aumentan la capacidad fagocítica y para destruir y matar al parásito. Y más adelante veremos cómo el plasmodio también induce una respuesta de anticuerpos que son sumamente importantes en la respuesta adaptativa, como veremos más adelante. Y vemos que el linfocito T, el helper, se puede diferenciar a perfil TH1, TH2, cooperando con ambas respuestas. El perfil TH1 debe cooperar hacia activar macrófagos, una respuesta celular. Y el perfil TH2 se orienta a una respuesta anticuerpos, pero hay que entender que ambos perfiles son complementarios, no es que uno predomina sobre el otro. Ambos son necesarios. Hace falta las citoquinas y L2, que está allí producida por el perfil TH1, para que haya proliferación y producción de anticuerpos, TH2. Entonces, cuando se explique los mecanismos TH1, TH2, es necesario que una IL-2 producida por el perfil TH1 active y haga que prolifere los linfocitos, en este caso el linfocito B. Entonces, ojo con eso, que los mecanismos se complementan y no están separados uno con otro. En este caso, todo esto está buscando pues matar al parásito, tanto por el macrófago como por los anticuerpos. Ya conocen los mecanismos que tienen los anticuerpos para destruir parásitos. Siguiente. Aquí vemos, aunque no se conoce con certeza, hay muchas interrogantes, este es un mecanismo básico en la que puede destruir, participa la inmunidad innata en la destrucción de un hepatocito infectado, parasitado. En este caso, el macrófago es el que reconoce al parásito, los fragmentos del parásito, antígenos del parásito, produce IL-12. El IL-12 actúa sobre el NK para que produzca interferón gamma. El interferón gamma activa otra vez el macrófago y también se dice que activa al linfocito TCD8, pero esto es más respuesta adaptativa. Y el linfocito TCD8 es importante en la inmunidad adaptativa, pero como dije, la inmunidad innata y adaptativa cooperan. Es el que mata, el CD8 mata directamente con su perforina granzima hacia ese patocito parasitado. En ese caso tendría esquizontes dentro del hepatocito. ¿Ok? Siguiente. Dentro de la inmunidad innata, en la parte eritrocítica, es decir, cómo funciona la inmunidad innata para matar a los parásitos que están dentro de los eritrocitos. Las NK participan básicamente en este proceso, aunque no tanto como en la parte hepática, pero sí participan por el mismo mecanismo. Las NK son las primeras en iniciar la respuesta del ataque ante una infección de Plasmodium. Ellas proliferan, producen interferón gamma, óxido nítrico y buscan eslizar a esos eritrocitos parasitarios, como vemos en la imagen. El macrófago produce citoquinas IL-12 y IL-18 que activan el NK y el NK puede destruir y matar al glóbulo rojo que está parasitado. También se dice que hay un interrogante allí que el NK mata directamente por citotoxicidad o también lo hace por ADCC. Entonces, hace falta que el NK reconozca pues a los eritrocitos y lo destruya, aunque esto, como digo, no está del todo dilucidado, pero se cree que este mecanismo es posible. ¿Ok? En cuanto a esta respuesta, yo me inclinaría más a responder inmunidad adaptativa más que inmunidad innata, pero se los traje porque también se describe esta parte. ¿Ok? Siguiente. Y ahora sí, la inmunidad adaptativa, que es la efectiva y específica para la destrucción de este parásito, que ocurre aproximadamente 24 horas después de la inmunidad innata,
y busca eliminar de manera completa, pero como ya sabemos, no va a eliminar de manera completa porque siempre las personas quedan con esa parasitemia. Entonces, ¿cuáles son las células que participan en la inmunidad adaptativa? Linfocitos T, los CD8, los CD4, los helper, los reguladores de memoria, las células B efectoras y de memoria. Y hace falta que la respuesta innata complemente, o sea, hace falta, como vemos en la imagen, células dendríticas que mediante la presentación antigénica presenten hacia los linfocitos T y estos se diferencien y proliferen, porque siempre es necesario la cooperación celular entre las poblaciones celulares de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Ok? En este caso, la célula dendrítica va a reconocer PAMs del plasmodium, en este caso del esquizonte que tiene merozoitos. Esos PAMs que vendrían siendo allí las bolitas rojas y también el merozoito, son reconocidos y la célula dendrítica puede producir IL-12, haciendo lo mismo que ya expliqué anteriormente, que la NK se activa y produce activación de macrófagos, o directamente la célula dendrítica puede presentar el antígeno al linfocito T, y este diferenciarse perfil TH1, TH2, y de ahí mediar las respuestas adaptativas para destruir, ya sea por inmunidad celular o inmunidad anticuerpos, al parásito. Ok, sigamos. La fase eritrocitaria, en este caso, ya va, eritrocitaria, o sí, sí, eritrocitaria. Entonces, las células presentadoras de antígenos, ellas van a presentar, ahí vemos los antígenos mediante la molécula MHC clase 2 a los CD4. Estos CD4 se van a diferenciar dependiendo del tipo de citoquinas, así un perfil TH1 o TH2. El perfil TH1 es, se diferencia, pues, o sea, para una respuesta que activa macrófagos, una respuesta de tipo celular, para organismos intracelulares, como en este caso. Y las citoquinas que producen diferenciación a perfil TH1, principalmente interferón gamma y también L2. Y el perfil TH2, ahí tienen las citoquinas L4, L5, L6 y L10 que estimulan más hacia una respuesta de anticuerpos, como ya mencioné previamente. Siguiente. Entonces, la respuesta, dentro de la respuesta adaptativa, como bien decía, la respuesta humoral de anticuerpos es una respuesta muy importante. ¿Por qué? Porque los anticuerpos prácticamente van a evitar que las distintas formas evolutivas ingresen ya sea al hepatocito o al eritrocito. Por ejemplo, las células B, los linfocitos B, las células plasmáticas producen anticuerpos. Los anticuerpos son útiles para evitar la invasión por parte del merozoito al eritrocito y evita pues el crecimiento del parásito dentro del eritrocito y que rompa y lise eritrocitos. Asimismo, aumenta la eliminación de eritrocitos parasitarios de la circulación al unirse a la superficie. Otra cosa, el parásito es capaz de modificar la estructura, la membrana del eritrocito y hace que el eritrocito se pegue en el endotelio de los capilares. Y cuando se pega en el endotelio de los capilares, produce obstrucción del flujo sanguíneo. Es por eso que la malaria produce manifestaciones sistémicas en múltiples órganos de esta forma. Entonces, los anticuerpos, de alguna forma, evitan que ese endotelio, o sea, que la membrana del eritrocito deformado por el parásito, se fije en el endotelio mediante los anticuerpos. Y de esta manera, los anticuerpos van a permitir neutralizar el eritrocito completo, o al merozoito, o al esporozoito, dependiendo de la forma evolutiva. Y de esta manera es eliminado en el vaso y en el vaso en el hígado, tal cual como si fuera una depuración antígeno-anticuerpo. De este modo, básicamente, se evita que se secuestren en los vasos sanguíneos y se eliminan en el vaso y en el hígado. Es por ello que también oxonizan directamente los eritrocitos y esto facilita la fagocitosis, la citotoxicidad, la destrucción pues, por monocitos macrófagos y células dendríticas. Las células dendríticas a su vez pueden tomar fragmentos y presentar y así continúa la respuesta. Más adelante vemos mejor esto en la siguiente lámina. Aquí vemos cómo las respuestas de anticuerpos pueden actuar prácticamente en varias etapas. Primero, cuando el mosquito Anopheles hembra succiona sangre y introduce los esporozoitos, los anticuerpos pueden neutralizar los esporozoitos y evitar que estos ingresen en el hepatocito. Tienes una función. La segunda función es que cuando los esquizontes rompen el hepatocito y liberan los merozoitos, estos anticuerpos pueden evitar, bloquear que los merozoitos se unan a los eritrocitos. Asimismo, la tercera función es que los gametocitos también pueden ser neutralizados y evitar que el anófeles hembra los succione
y se continúa el ciclo. Aquí aprovechamos a ver que la respuesta mediada al linfocito T CD8-CTL es capaz de matar directamente a los hepatocitos. Es una excelente respuesta, pero determina que lesiones los hepatocitos, pues. Y a la larga también conduce daño, más que todo en las formas crónicas. Entonces aquí vemos cómo los anticuerpos participan en varios estadios, ya sean en el estadio de esporozoito, al neutralizar los merozoitos, al neutralizar directamente la eritrocitos, se adhiere a los capilares. En la siguiente imagen podemos ver también esto. Vemos básicamente cómo los anticuerpos evitan que estos esporozoitos ingresen en el hígado. Ahí vemos los linfocitos CD8, CD4 en el hígado, actuando la respuesta inmunitaria adaptativa. Asimismo, los anticuerpos pueden unirse a los antígenos de la superficie de los gametocitos. Hay que recordar que los gametocitos es la forma parasitaria infectante para el anófeles y está dentro de los eritrocitos. Entonces los anticuerpos rodean al gametocito y evitan que el anófeles funcione y continúe el ciclo sexual dentro del intestino medio del mosquito. Y aquí mismo, también en la derecha, vemos más de lo mismo. Los anticuerpos son capaces de unirse a evitar que los esporozoitos ingresen en el hepatocito. Aquí abajo también vemos la respuesta adaptativa mediada por linfocitos T, CD8. Los linfocitos T, CD4 también participan en su respuesta de linfocitos T cooperadores. Aquí vemos aquí arriba, en el nódulo linfático, cómo la célula dendrítica capta este antígeno del esporozoito, lo presenta a al linfocito T. El linfocito T se diferencia al linfocito TCD8 o TCD4. Este CD4 helper ayuda al linfocito B y el linfocito B produce anticuerpos que prácticamente producen la defensa necesaria mediada por anticuerpos, la inmunidad humoral. Y indudablemente quedan siempre células de memoria, tanto el linfocito T como el linfocito B de memoria, ante un nuevo reto antigénico, pero no, o sea, va a evitar las formas crónicas de la enfermedad, pero hay personas que pueden quedar asintomáticas con esta memoria, pues. Y hay otras que dependiendo de su estado de inmunidad, si está inmunosuprimido, si el conteo de CD4 no está menos de 200, no va a pasar nada, o sea, va a ser igual que cualquier persona inmunocompetente. Ya son personas en fase SIDA que ya tienen una respuesta inmunitaria muy decaída en este caso. Siguiente. Más de lo mismo, aquí es lo que le decía de que el eritrocito se puede unir a esos cuadritos amarillos que son receptores del endotelio vascular y es lo que producía la oclusión de los eritrocitos dentro de la luz vascular. Y eso reducía la perfusión sanguínea hacia los órganos y producía manifestaciones en riñón, en hígado, en pulmón, en cerebro, importante, la manera cerebral, en cualquier órgano donde reciba irrigación. Entonces, los anticuerpos son capaces acá de evitar que el eritrocito se fije y se adhiera. Aquí vemos cómo tenemos, estos son más que todo experimentales, tipo target de vacunas. Entonces, para que lo tengan en mente también. ¿Ok? Siguiente. Más de lo mismo, este es el resumen. Básicamente, los esporozoitos entran. Aquí, en la fase de esporozoito, pueden ser neutralizados por los anticuerpos. En la fase por ejemplo, más acá, participan los macrófagos, producen IL-2. Tenemos la célula NK que produce interferón gamma. Este es el resumen, el cuadro resumen, en donde vemos la inmunidad innata adaptativa participando para matar el parásito. Y aquí tenemos la importante respuesta de anticuerpos también. Ok, sigamos. Y por último, vamos a hablar sobre un poquito de la proteína circunprozoítico como objetivo antigénico de una vacuna comercial llamada Mosquirix. Esa proteína circunsporozoítica es importante porque participa en el proceso de unión del esporozoito al hepatocito. Entonces, esta vacuna lo que hace es inducir la producción de anticuerpos que bloqueen precisamente al unirse a la proteína circunsporozoítica, que evite que el esporozoito se une al hepatocito, básicamente. Y en abril, pues, se vio una efectividad de que por lo menos reducía la fase severa de malaria en niños en las que se aplicó esta vacuna. Siguiente.
Y básicamente así es como actúa la vacuna. Entonces, la vacuna induce la generación de anticuerpos que bloquean que el ingreso del esporozoito dentro del hepatocito, precisamente al bloquear o unirse la superficie del esporozoito hacia la proteína circunsporozoítica. Y de esta manera se evita, pues, que de una vez ingrese el esporozoito al hepatocito. Estos son neutralizados, son depurados del sistema y de esta manera se corta en el huésped, en el ser humano, el ciclo evolutivo del parásito y protege, pues, por lo menos de las formas mortales graves en niños. Es una de las primeras vacunas que se ha mostrado, en este caso, efectiva. Siguiente. Bueno, René, ya está aquí. Tenía preparado aquí hasta malaria. Sí, buenísimo. Mira, ¿saben qué? Creo Algo que para... está... ¿Ah? Ajá. No, algo que me llamó bastante la atención fue el tema de aquí cuando tenemos, normalmente el Plasmodium es intracelular porque es un protozoario y todo eso, pero recuerdo una de las preguntas de la doctora Zaida, de una pregunta clásica de ella, era de un paciente, o sea, un médico recién graduado va a hacer su artículo 8 en Amazonas o en Bolívar y o sea, es infectado por Plasmodium y sufre la enfermedad. Y más o menos la pregunta era como, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo es ese proceso de inmunidad protectora que puede generar a través de anticuerpos? O cómo, si se infectó la primera vez, ¿cómo podría generar anticuerpos contra un antígeno intracelular? Entonces, es importante recordar que todo lo que les explicó Yeriel, vayan también a la parte, a esa condición extracelular que tiene el esporozoito, que es antes de llegar al hígado, ¿ok? Gracias a esta fase extracelular, lo que estaba explicando cuando se hace la vacuna, también te ayuda a generar esa inmunidad protectora, ¿ok? Realmente los anticuerpos son contra los esporozoitos. Por eso es que cuando llegan los anticuerpos y neutralizan los esporozoitos, obviamente no va a seguir la cadena ni el ciclo biológico. Se queda hasta el esporozoito neutralizado, ¿ok? Eso también se lo pueden preguntar. Y bueno, siguiendo con esto, vamos ahora a hablar sobre los esquistosomiasis o bilharzias, ¿ok? Antes de eso yo les traje un pequeño comparación de nuevo entre lo que era un helmintos versus un protozoario. Normalmente el helminto actúa como antígeno extracelular y el protozoario actúa como antígeno intracelular. Entonces, mientras los helmintos, como pueden observar, son de un gran tamaño, los protozoarios realmente son de antígenos intracelulares muy pequeños, ¿ok? Entonces, podemos observar también que esto es una lista de comparación entre cuáles son protozoos y cuáles son helmintos. Esto también les sirve mucho para que ustedes sepan hacia dónde se tienen que ir con la respuesta inmunitaria. Si me tengo que ir, por ejemplo, protozoarios, como diciendo el Plasmodium, la leishmania, que lo vamos a ver en este caso, y en la parte del mintos vemos, por ejemplo, una parte de los tremátidos, que vamos a ver el Schistosoma manzoni. Van a ver cómo, obviamente, si son antígenos, si se comportan como antígenos intracelulares, existe una respuesta inmunitaria, y si son antígenos extracelulares, existe otra respuesta inmunitaria, ¿ok? Entonces, les traigo esto una acotación porque bueno, también hay diferencia en tamaños. Los helmintos son macroscópicos multicelulares y los protozoarios son más microscópicos unicelulares. Es decir, una de las grandes diferencias entre uno y el otro es que los microscópicos unicelulares o protozoarios pueden ser fagocitados por los macrófagos, mientras que los macroscópicos multicelulares o helmintos no pueden ser fagocitados. Entonces, debido a esto, siempre vamos a tener una condición en hacia dónde se va a ir la respuesta, ¿ok? Entonces, bueno, también están las diferentes vías de entrada. Tenemos los que son por insectos vectores, que serían la zoonosis. Tenemos la Plasmodium, la Leishmania, que es los de interés por el día de hoy. Y también a nivel de la piel, por una invasión activa, tenemos las esquistosomas. ¿Ok? Entonces, para recordarles de nuevo, siempre existe una fase de reconocimiento y presentación antigénica.
Luego de ese procesamiento y presentación antigénica ocurre lo que es la sinapsis inmunológica. Esa misma sinapsis inmunológica me va a generar una desviación o una diferenciación más una expansión clonal hacia un perfil, si es un perfil TH1, si es un perfil TH2, TH17, regulador. Entonces, aquí les traje de nuevo esto porque es súper importante que cuando vayan a responder sobre la respuesta inmunitaria, tienen que empezar desde el reconocimiento y presentación, la diferenciación, y aquí también les dejo de manera de repaso las citoquinas polarizantes y para qué se utiliza. Por ejemplo, TH1 se utiliza para inmunidad frente a microorganismos intracelulares y virus, que eso también lo vieron en su prepa de bacterias y virus, y también sirve para los protozoarios. Mientras que un perfil TH2, que su polarizante es la interleuquina 4, es una inmunidad contra el mintos, alergia, por ejemplo, y actúan que sí, eosinófilos, basófilos, mastocitos y inmunoglobulina E, ¿ok? Esto es muy importante que lo sepan porque según hacia dónde nos vamos a desviar en el perfil, vamos a saber hacia qué tan efectiva va a ser esa respuesta, ¿ok? Entonces, un perfil TH1 siempre es intracelular, protozoarios, como les estoy diciendo, son antígenos intracelulares, como los protozoarios se comportan como antígenos intracelulares, normalmente le va a funcionar un perfil TH1. Un perfil TH2 va a funcionar, por ejemplo, en los helmintos, debido a que los helmintos son muy grandes, son macroscópicos, entonces como son tan grandes, no van a ser fagocitados por los macrófagos, entonces actúan como antígenos extracelulares, entonces nos vamos a un perfil TH2. Entonces, protozoarios TH1, helmintos TH2, ¿ok? Esto normalmente no es, en medicina nada es blanco o negro, siempre hay una gran disposición de TH1, pero siempre va a haber activaciones de TH2 residuales o de TH1 con residuales TH2, ¿ok? Lo vamos a ir viendo. Las funciones de los perfiles, de nuevo, TH1 es activación de macrófagos, aumentando su actividad microbicida gracias al interferón gamma. Interferón gamma es súper importante en un perfil TH1. También estimula la producción de anticuerpos Ig opsonizantes y fijadores del complemento. Un perfil TH2 es una desgranulación de mastocitos, activación de eosinófilos, inmunidad de barrera, reacciones mediadas por inmunoglobulina E y eosinófilos, ¿ok? Y activación alternativa de macrófagos que promueven la síntesis de colágeno y fibrosis, ¿ok? Entonces, les estoy trayendo todo esto porque ya cuando llegan a esta parte de la materia y empiezan a ver virus, bacterias y parásitos, tienen que empezar a adaptar y tienen que empezar a resumir y a engranar todo lo que han visto a lo largo de la materia. Y esto es una manera de recuento para que ustedes sepan qué hace un perfil TH1 y cuáles son los protagonistas de un perfil TH1 y cuáles son los protagonistas de un perfil TH2 y hacia dónde va, ¿ok? Entonces, la inmunidad innata y adaptativa, recordando que la innata es poco específica, es limitada, los componentes solubles son péptidos, proteínas antimicrobianos, los fagocitos, el NK, las endotelinas y las células epiteliales, mientras que la adaptativa ya es altamente específico, diversa, componentes solubles como anticuerpos y citoquinas actúan células T, B y células presentadoras de antígenos, ¿ok? Normalmente, lo que a mí me interesa traerles esto es que los anticuerpos actúan casi que el 80% de las veces en la parte adaptativa, pero tienen que recordar que existe la IgM, que también siempre está en la parte innata, no mucho, pero siempre está. Recordando que IgM es más innato, IgG es más adaptativo, ¿ok? Entonces, ¿de qué depende el tipo de isotipo de inmunoglobulina secretado por un plasmocito? Bueno, por la naturaleza del antígeno y por el perfil de citoquina. O sea, si ustedes van a ver entonces una IgE, es porque es naturaleza del antígeno, alérgenos y helmintos. Y el perfil de citoquinas, bueno, tenemos un perfil de citoquinas polarizantes como la interleuquina 4. Antígenos intracelulares, IgG, mucosas, IgA. Normalmente el IgG para estos antígenos intracelulares, aunque tú digas, bueno, no me sirve mucho porque como no es extracelular, el antígeno, el anticuerpo no puede unirse al antígeno, no lo puede neutralizar, pero en este caso, como son antígenos intracelulares, como son intracelulares, tienen que estar dentro de la célula y al un antígeno estar dentro de la célula, cambia como los componentes bioquímicos y los componentes o las estructuras de la membrana celular de esa célula. Entonces, genera expresión de antígenos de superficie
que pueden ser reconocidos por este IgG, que este IgG actúa más bien como un opsonizador, ¿ok? Y bueno, las mucosas ya vieron el tema de inmunidad regional y vieron que la IgA normalmente trae como consecuencia mucha tolerancia, mucha eubiosis, todo lo que tiene que ver con factores y ambientes antiinflamatorios, ¿ok? Y bueno, hablando ya de la inmunidad innata como tal, esto es como muy general, ya después vamos a ir a lo específico. La inmunidad innata, podemos ver que los protozoarios pueden ir por la fagocitosis, como una inmunidad innata. Recuerden que los fagocitos tienen sus receptores y tienen, se reconocen de los protozoarios los PAMs y los DAMs, que son reconocidos por los receptores TLR, ¿ok? Y pueden ver también que pueden replicarse en el macrófago y sobrevivir dentro de él. Expresan moléculas de superficie, como por ejemplo uno de estos es el Plasmodium, el Toxoplasma gondii y también el Cryptosporidium. Y también podemos ver otro protozoo, podemos ver el de la Leishmaniasis. ¿Ok? Y el minto son muy grandes para ser fagocitados, por eso es que realmente la inmunidad innata en los helmintos es como menos eficiente, porque realmente la parte de inmunidad innata es más como la fagocitosis, más hacia especies reactivas del oxígeno que no pueden ser tan eficientes porque no puede ser fagocitado. Entonces el helminto normalmente son los fagocitos secretan sustancias microbicidas, tratan como más o menos de eliminar para el parásito, pero la mayoría de los helmintos poseen una cutícula, que ya vamos a ver una foto, que lo hacen resistente a los mecanismos citoácidos y o de citotoxicidad de los neutrófilos y macrófagos. También algunos activan la vía alterna del complemento, pero estos parásitos son resistentes a las lisis producidas por el complemento. Entonces podemos observar que tanto los protozoarios como los helmintos tienen mecanismos de evasión que no son tan explícitos, pero existen. Como por ejemplo, los protozoarios pueden sobrevivir al fagolisosoma. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con Mycobacterium tuberculosis. Sobrevive al fagolisosoma y escapa. Y puede sobrevivir dentro de la célula fuera del fagosoma. O también, por ejemplo, el minto, gracias a la cutícula, es capaz es resistente a las sustancias microbicidas y también los helmintos tienen una cosa que se llama la proteasa que va a hidrolizar a anticuerpos opsonizantes, ¿ok? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Dentro de la inmunidad adaptativa general, podemos observar que los protozoarios se desvían más hacia una respuesta celular y los helmintos se desvían a una respuesta más de anticuerpos, más humoral, ¿ok? Entonces, los protozoarios tienen una respuesta celular, que en este caso hablamos de Leishmania y de Plasmodium, y un helminto hablamos más de Schistosoma mannsoni, ¿ok? Entonces, gracias a que es como sine qua non la ecuación. Protozoarios, fagocitosis, una respuesta celular, Leishmania, Plasmodium. ¿Ok? Entonces, gracias a que los protozoarios se activa un perfil TH1, el perfil TH1, como lo vimos que son las funciones que vimos anteriormente, activación de macrófago y aumento de la actividad microbicida, ellos me pueden entonces como medio autolimitar la infección, mientras que los helmintos tienen una respuesta más de tipo humoral, más de tipo anticuerpo, ¿ok? Y podemos ver que el perfil de los helmintos, gracias a que son antígenos extracelulares, por eso vuelvo y les puse esto aquí para que lo recordaran, los helmintos son más antígenos extracelulares y los protozoarios más intracelulares, y recordando los perfiles y qué hace cada uno, normalmente los helmintos nos podemos ir más hacia un perfil TH2, ¿ok? Donde, bueno, la interleuquina 4 hace la producción de IgE y desarrollo de activación de eosinófilos. Entonces, esquistosomiasis o bilharzia como tal, podemos observar que, bueno, hay un ciclo biológico que realmente no tienen que aprendérselo a la perfección. Realmente lo único que me interesa que se aprenda del ciclo biológico es, por ejemplo, la cercaria, que la cercaria es la que penetra la piel y es donde se genera la primera reacción inmunitaria a nivel de cuando penetra la cercaria en la piel, genera una dermatitis cercariana y bueno, hay como una respuesta inmunitaria innata. Luego, esa misma cercaria empieza a perder su cola, se empieza a llamar esquistosómulo,
el esquistosómulo, bueno, viaja por corazón izquierdo, corazón derecho, llega a las venas mesentéricas inferiores y se llega a el plexo hemorroidal inferior, donde se vuelven adultos y, bueno, el macho y hembra copulan y hace la ovipostura de los huevos. Entonces, gracias al ciclo biológico, igual esto lo tengo yo en el documento que les pasé de inmunología de los parásitos, todo bien resumido, pero lo que quería decirles es que cuando les toque desarrollar esquistosoma manzoni o esquistosomiasis o bilarcia, siempre tienen que desarrollarlo desde el punto de vista del helminto y desde el punto de vista del huevo, ¿ok? Porque tanto el minto como el gusano como tal y el huevo, los dos interactúan en el organismo, ¿ok? Tanto en la penetración de la cercaria, que de la cercaria pasa, pierde la cola y se convierte en esquistosómulo, y esquistosómulo pasa todo el recorrido que hace hasta llegar al plexo hemorroidal inferior y convertirse en adulto y de alto copular y generar huevos. Entonces, tanto, tanto la respuesta inmunitaria va a ser tanto para la cercaria en una respuesta inmunitaria innata como para los huevos, ¿ok? Entonces, podemos ver que la esquistosomiasis o bilarcia es un helminto que posee un hospedador intermediario que se le conoce como un caracol de agua dulce. Realmente el Schistosoma manzoni como parásito tiene como un intermediario, eso realmente no me interesa, que eso lo van a ver bastante con mucha más profundidad en parásito. Lo que a mí me interesa es que, bueno, una vez la persona entra en contacto con esta agua contaminada, las cercarias penetran la piel, perdiendo su cola, y ahora se les denomina esquistosómulos, teniendo así migración pasiva por la sangre. Entonces, estos son arrastrados pasivamente al corazón derecho, de que las arteriolas pulmonares pasan por las venas pulmonares, llegan al corazón izquierdo, donde pasan a circulación arterial sistémica en unos 4 días. Y bueno, lo más importante de esto es que estas larvas se asientan alrededor de las capilares de la vena porta y la ovipostura que ocurre en el plexo hemorroidal inferior. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos el recorrido que hace el parásito a través del cuerpo, por eso se llama un ciclo biológico, porque va cambiando, va evolucionando las formas evolutivas del parásito. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es más o menos la línea del tiempo, lo que pasa con el ciclo biológico. Hay una infección producida por contacto con cercarias, después se forma el esquistosómulo, ingresa a los capilares, viaja al hígado, llegan a la infección primaria, después vena mesentérica. Estos mismos esquistosómulos se maduran y se convierten en gusanos o sí, gusanos machos y hembras adultos. Se aparean y producen entre 300 y 400 huevecillos. La mitad de los huevos permanecen en el cuerpo. Y bueno, también estos mismos huevos, lo que pasa es que, bueno, cuando el año que viene van a esclarecer un poquito más esta información de que hay diferentes fases clínicas donde se va desarrollando esta esquistosomiasis, pero lo importante es que los huevos viajan hacia el hígado y hacia el pulmón. Esto es toda una explicación más profunda, pero lo que me interesa es que cuando van, hacen toda la circulación completa y llegan al plexo hemorroidal inferior y hacen la ovipostura macho y hembra, esos huevos pueden viajar hacia el hígado. Y como pueden viajar al hígado, pueden viajar al pulmón. ¿Ok? Entonces, hay una respuesta inmunitaria contra el mintos y contra huevos. Entonces, vamos a tener la esquistosomiasis bilarcia, que va a tener una respuesta inmunitaria contra los helmintos, que es el parásito, el minto como tal, y contra los huevos, que bueno, los huevos tienen también su propia respuesta inmunitaria. Entonces, bueno, la parte de contra el helminto, o sea, contra el parásito como tal, contra la cercaria, vamos a tener que es innato y es una barrera cutánea, genera una reacción inflamatoria con liberación de histamina que produce prurito, y hay activación del complemento por el reconocimiento de la superficie de los esquistosómulos. Entonces, si les mandan y les dicen, describa la respuesta inmunitaria contra el Schistosoma manzoni, ya saben que tienen que dividir primero contra el helminto y después contra el huevo, ¿ok? Contra el helminto, la parte innata es que, bueno, ocurre lo que ocurre
normalmente en sus clases de inflamación. En inflamación ustedes vieron que, bueno, hay una herida o hay un problema de continuación del epitelio y eso va a generar que se desarrolle toda una respuesta inmunitaria donde hay liberación de histamina y bueno, en este caso por el helminto a la parte innata, lo que va a haber es va a producir un prurito, ¿ok? Por eso es que normalmente van a ver que una manifestación clínica de la esquistosomiasis es, bueno, una dermatitis cercariana. Esto es lo que ocurre a nivel innato, una respuesta inmunitaria con liberación de histamina y activación del complemento. Esto es lo que ocurre a nivel innato. Luego, contra el helminto ocurre también una parte adaptativa, que es una reacción mediada por inmunoglobulina E y eosinófilo, y hay activación de los mastocitos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí realmente la respuesta es que cuando nos desviamos a un perfil TH2, la interleuquina 4 y la interleuquina 13 estimulan la producción de anticuerpos IgE específicos y bueno, también van opsonizando esa misma superficie del helminto y promueven la unión de los eosinófilos. Entonces, la respuesta adaptativa contra el helminto es a través del anticuerpo y el eosinófilo, ¿ok? Y bueno, también la interleuquina 5 interactúa también en la activación de eosinófilos y estas células liberan el contenido de sus gránulos. Entonces, voy en la reacción mediada por IgE y eosinófilos. Interleuquina 4 y 13 estimula la producción de anticuerpos IgE, que eso también genera como una especie de opsonización a los helmintos y promueven la unión de eosinófilos. La interleuquina 5 activa eosinófilos y estas células liberan el contenido de sus gránulos, que normalmente son proteína principal básica mayor y proteína principal catiónica, que son capaces de destruir incluso a través de las cubiertas resistentes de los helmintos. Y bueno, hay activación de los mastocitos, se generan liberación de aminas vasoactivas, los gránulos de los mastocitos contienen aminas vasoactivas y los mastocitos secretan citoquinas como TNF, quimiosinas y mediadores lipídicos, todos los cuales inducen a la inflamación local que ayuda a destruir a los parásitos. ¿Ok? Entonces, la tercera opción de lo que ocurre para la respuesta inmunitaria contra el helminto a nivel adaptativo es que aumenta la inmunidad de barrera. Entonces ya tienen, si les preguntan cuál es la respuesta inmunitaria contra el Schistosoma manzoni, lo dividen en una contra el helminto y otra contra los huevos. Contra el helminto tienen toda la parte innata, que ya lo describimos, toda la parte adaptativa, que son estos tres pasos, reacciones mediadas de IgG, activación de los mastocitos y inmunidad de barrera. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de contra los huevos, ahora cuando hablamos en activación contra los huevos, normalmente, ya cuando hablamos de huevos, hablamos ya de una activación alternativa del macrófago, hablamos de una interleuquina 4 y 13 que activan los macrófagos para que se expresen enzimas que promueven la síntesis de colágeno y fibrosis. Entonces, van a ver que realmente el más patógeno o el que genera mayor patogenia dentro de la enfermedad de chistosomiasis es el huevo, ¿ok? Entonces, bueno, realmente es la activación alternativa del macrófago que toda esa respuesta inmunitaria que se va desarrollando sobre el huevo, ¿ok? Que realmente es como la parte toxémica que va generando contra el huevo, esa parte toxémica en que hay como una reacción de hipersensibilidad donde hay depósitos depósitos de inmunocomplejos. Luego ese depósito de inmunocomplejos, porque los huevos poseen anticuerpos antígenos de superficie, eso va a llevar ahora a que se activen una activación alternativa de macrófagos y esa activación alternativa de macrófagos lo que me va a generar al final es un granuloma. ¿Ok? Entonces tienen la contra el helminto y después contra el huevo. Que el huevo lo que va a tener es primariamente o primeramente lo que va a tener es una hipersensibilidad, una hipersensibilidad tipo 3, donde va a haber aumento de los depósitos inmunocomplejos y luego después de que la hipersensibilidad tipo 3 vaya cesando, va entonces a activación de alternativa de macrófagos como una manera de protección para evitar toda esa respuesta inmunitaria local que se está generando. ¿Ok? Entonces, bueno, tienen activación alternativa de macrófagos.
Y bueno, esta es la dinámica de la respuesta inmunitaria. Normalmente la respuesta inmunitaria va a tener semanas después de la infección, una parte aguda y una parte más crónica. Normalmente la parte aguda hay como una respuesta TH1 transitoria, donde bueno, todavía estamos en el proceso de identificar qué es lo que nos está atacando. Ya cuando ya hay producción de huevos y ya se reconoce que es un parásito, ya hay un pico grandísimo de actividad de TH2, ¿ok? Y bueno, esto es lo que yo me refería con la activación alternativa del macrófago. Normalmente, recordemos que el macrófago forma parte de uno de los protagonistas de los perfiles TH1. Entonces, podemos observar que si nos lo activamos a través de un perfil TH1 por interferón gamma e interleuquina 12, me va a más bien una actividad proinflamatoria, una actividad de óxido nítrico, más hacia la parte proinflamatoria, más hacia la parte de destrucción y de daño, ¿ok? Esa es la activación normal de macrófagos. Pero si vamos, por ejemplo, con una interleuquina 13, que forma parte del perfil de citoquinas de un perfil TH2, me voy más hacia la activación alternativa del macrófago, que es lo que ahorita está pasando con el helminto. Entonces me va a ir más hacia un M2, es decir, macrófago tipo 2, que lo que actúa más es en fibrosis, en producción de colágeno. ¿Ok? Entonces, ya va. Ajá. Entonces, la formación del granuloma es que normalmente vamos a observar que vamos a activar, o sea, vamos a activar alternativamente mucha cantidad de macrófagos y mucha cantidad de macrófagos van a empezar como a generar como una especie de hiperplasia, van empezando a agarrar como más una forma epidermoide de células gigantes, células grandes, que obviamente porque como tenemos una activación alternativa de esos macrófagos, van a empezar a producir mucha cantidad de colágeno y de productos fibríticos, entonces todo eso me va a generar al final una red que se va generando y una especie de el resultado final de todo eso va a ser la formación de un granuloma. Que podemos observar que, bueno, esto es cortesía de la práctica de parasitología de la escuela. Nosotros aquí tenemos unas láminas donde, por ejemplo, aquí pueden ver granulomas. Pueden observar que todos estos punticos son macrófagos que ya, gracias a esa activación alternativa, se volvieron células muy grandes, células en forma epidermoide, y debido a toda la cantidad de colágeno y de fibroblastos activados, se genera como esta especie de tejido cicatrizal, porque lo que está tratando es de generar un proceso de protección sobre toda esa respuesta inmunitaria que hizo daño. ¿Ok? Entonces podemos observarlo en pulmón, en intestino y también lo observamos en hígado. ¿Ok? Entonces, el resultado final de la respuesta inmunitaria contra el cistosoma es la formación de un granuloma. ¿Ok? Entonces, bueno, la formación de granuloma está mediada por un perfil por una respuesta TH2. Es, una, es un papel protector porque, bueno, evita la hepatotoxicidad. Normalmente les decía que la hepatotoxicidad es debido a que, bueno, cuando el huevo, cuando se ovipone macho y hembra, hace ovipostura de huevos, y esos huevos contienen antígenos de superficie alrededor del huevo, y esos antígenos van a estar en contacto con anticuerpos y van a generar una hipersensibilidad de tipo 3, que es como la fase toxémica. Entonces, esa fase toxémica me genera daño porque me genera deposición de inmunocomplejos sobre estructuras del el plexo hemorroidal, del sistema porta y del hígado. Entonces, a medida que va pasando y se va volviendo crónico la enfermedad, pasamos de una hipersensibilidad tipo 3, pasamos más bien a la formación de este granuloma como una manera de protección para evitar más la hepatotoxicidad. ¿Ok? Y la inmunopatología asociada es porque, bueno, hay fibrosis en hígado, intestino, hipertensión portal. Eso realmente lo van a ver arduamente el año que viene con parasitología, sobre todo las manifestaciones clínicas y la etiopatogenia, pero solamente me quería que se centraran en más o menos la secuencia de los actos. ¿Ok?
Entonces, los mecanismos de evasión, bueno, el minto como tal, uno de los mecanismos de evasión que tiene es la evasión del complemento y la descamación. Recuérdense que el Schistosoma manzoni, el Schistosoma manzoni posee una cutícula que lo protege contra lo que sería todo lo que es con el sistema del complemento, todo lo que tiene que ver con el complejo ataque a membrana. Él es inmune, o sea, él tiene una alta resistencia y aparte tiene una gran evasión sobre el complemento y aparte esa misma cutícula se va descamando y al descamarse es como decirte son antígenos centinela, son antígenos sí, antígenos centinela en el sentido de que el sistema inmunitario reconoce a las partículas que se van descamando, pero no realmente el minto como tal. Entonces eso también le genera, aumenta la perpetuación de él dentro del organismo. Y además, otro mecanismo es el camuflaje con moléculas de origen del hospedador o expresión de moléculas similares a lo del hospedador, que eso es lo que se conoce como mimetismo celular. O sea, realmente uno de los más importantes y uno de las claves del mecanismo de evasión que tiene el Schistosoma manzoni es el mimetismo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vieron la respuesta inmunitaria innata contra el helminto, adaptativa contra el helminto, ya vieron contra el huevo, ya vieron todo lo que era la parte, cómo se genera esa respuesta inmunitaria, cómo pasamos primero de una fase toxémica, donde hay deposición de inmunocomplejos, y luego pasamos a la parte protectora, donde se genera el granuloma como tal. Igual en el cubi hay una sección corta de la formación del granuloma, pero bueno, aquí se las traté como de resumir un poco. Y ahora, bueno, la parte de leishmaniasis. Entonces, para la leishmaniasis podemos observar que, ok, para la leishmaniasis podemos observar que, ya va. Ok, dentro de la leishmaniasis, igualito, hay que estar súper pendiente del ciclo biológico. Solamente con más o menos saberse los nombres tenemos. A mí lo que me interesa que ustedes aprendan sobre la leishmaniasis es que, bueno, es causada por un protozoario del género Leishmania y, bueno, se encuentra en el tracto digestivo de unos vectores que se llaman flebótomos. Igual ustedes pueden leer esto, yo les voy a pasar las diapositivas para que más o menos lo vean. Podemos ver que el ciclo biológico, lo que me interesa que se aprendan es que estas moscas, o sea, yo soy una persona que está en un ambiente rural, vamos a dar un ejemplo, o estoy en una montaña, o soy un agricultor, o soy un talador de árboles, donde normalmente son las personas en riesgo, son las personas que son taladores de árboles. Entonces, bueno, estas moscas o el flebótomo como tal, dentro del tracto digestivo, que posee lo que se llaman los promastigotes, el vector, como dice aquí, el vector infectado inocula en el animal vertebrado los promastigotes metacíclicos de Leishmania durante el repasto sanguíneo. Es decir, cuando pica, él succiona sangre, pero al mismo tiempo también los inocula estos promastigotes. Estos promastigotes dentro del humano penetran los macrófagos y otras células del sistema reticuloendotelial. Entonces, si pueden ver la diferencia entre el schistosoma y leishmaniasis, el schistosoma no penetraba ninguna célula. Entonces, realmente no es intracelular. Más bien, el schistosoma más bien, él iba por la circulación de todo, o sea, de corazón izquierdo, corazón derecho, circulación menor, circulación mayor, venas mesentéricas. Entonces, ¿qué perfil inmunitario me sirve contra leishmaniasis? ¿Qué perfil inmunitario me sirve contra leishmaniasis? Que H1 porque es intracelular, ¿no?
Exacto, exacto. Necesitas más bien un perfil TH1 porque como se los expliqué anteriormente en el repasito que hicimos de primera y segunda unidad, les había colocado que el perfil TH1 es aumentaba la actividad microvicida, toda la parte celular, ¿ok? Entonces, como recordando que lo primero que tienen que hacer cuando se sienten a estudiar y cuando vean la pregunta de su quiz y le digan, el chistosoma, recordar, ¿el chistosoma es el minto o es protozoario? El chistosoma es el minto. Entonces me voy. Normalmente hay predominio de un perfil TH2. Esa es la palabra correcta, predominio. No es que no exista una TH1, sino que hay predominio de un TH2. En caso de Leishmania y en caso de Plasmodium, que lo dio Yeriel, hay un predominio de TH1, ¿ok? Porque es un protozoario. Entonces, esas son cosas claves que ustedes tienen que ir entendiendo. Y al mismo tiempo sacar la teoría de lo que significa un perfil TH1 y qué significa un perfil TH2. En este caso me sirve un perfil TH1 porque él es intracelular y aparte su ciclo biológico corresponde o obedece a que sea intracelular, ¿ok? Entonces, en resumidas cuentas, la respuesta inmunitaria de Leishmania va a haber una respuesta óptima, por así decirlo, y una respuesta nada óptima. ¿Ok? Entonces, si yo me voy a una respuesta óptima, yo me tendría que ir, como dijo Diego, a un perfil TH1, a un perfil gobernado por interferón gamma que me aumente la actividad microvicida, que obviamente que ese promastigote que está dentro de mi macrófago no se disemine para ningún lado, sino me quede, ese macrófago tenga la capacidad de generar una gran actividad microvicida y que a través de los ROS, que son, bueno, la superficie, especies reactivas de oxígeno y cualquier otras enzimas que se encuentren dentro para la destrucción de esos promastigotes, sea efectivo. Entonces tenemos una respuesta TH1. Pero hay formas clínicas de leishmaniasis donde este perfil TH1 no es predominio. Entonces realmente tenemos a un predominio de TH2 y la enfermedad es progresiva, ¿ok? Entonces vamos a ver que esto es lo que sucede. Nosotros normalmente vamos a tener una leishmaniasis cutánea localizada, una leishmania cutánea mucosa y una leishmania cutánea difusa, ¿ok? Entonces vamos a tener el gran espectro de estas tres presentaciones clínicas de la leishmaniasis. Una leishmaniasis cutánea localizada, cutáneo mucosa y cutáneo difusa. Les pregunto, se llama localizada porque gracias a que estos promastigotes al entrar a las células del sistema retículo endotelial o a los macrófagos, la respuesta fue eficaz. Hay curación de lesiones, hay una buena cantidad de interferón gamma, interleuquina 2, TNF, interleuquina 5. Entonces, se vuelve una leishmaniasis cutánea localizada. Es decir, la leishmaniasis más benigna o que se autolimita de una mejor manera es la leishmaniasis cutánea localizada porque debido a que no se tienen que aprender el agente etiológico en el momento, pero bueno, lo tienen aquí arriba los agentes etiológicos, gracias a que se generó una respuesta TH1 eficiente, la eficiencia de esa respuesta TH1 hizo que la leishmaniasis se vuelva localizada. Es decir, nada más se encuentre como manifestación clínica en, en una lesión única, indolora, de bordes indurados, que ya lo vamos a ver en la siguiente lámina, o también una leishmania cutáneo mucosa, ya cuando hay un desbalance entre TH1 y TH2, es decir, hay como un 50% y 50%, entonces ya pasa de ser cutáneo mucosa porque, bueno, progresó un poquito la enfermedad porque no es tan eficiente que solamente sea TH1. A la diferencia, a que sea, por ejemplo, predominio TH2, hay un progreso de la enfermedad porque hay disminución de interferón gamma, interleuquina 2, TNF. ¿Y alguien me puede decir por qué
progresa la enfermedad con un perfil TH2? Eso depende directamente de la respuesta del individuo. Eso está determinado genéticamente porque algunas personas tienen como prevalencia para responder con TH1 y otras no son capaces por alguna condición ambiental o mismamente genética de, por lo que se genera la respuesta TH2. Ok, pero muy bien, eso es correcto. Lo que me estás diciendo es igual, o sea, las manifestaciones clínicas y el desarrollo y el progreso de la enfermedad es variable entre cada hospedador. Eso es correcto. Pero ¿por qué no me sirve un perfil TH2 en este caso? Por lo mismo que decía que el parásito es intracelular, TH2 es para Exactamente, antígenos extracelulares. exactamente, exactamente. Entonces, como yo normalmente estoy, cuando ustedes vean una leishmaniasis cutánea difusa o una leishmaniasis cutánea mucosa, pueden ver que la respuesta TH1 no fue adecuada, para nada adecuada, y hay un predominio de lo contrario, que es un perfil TH2. Cuéntame, un perfil TH2. Ajá, activo mastocito, desgranulo, activo inmunoglobulinas E, activo eosinófilo. Todo ello realmente me funciona para un protozoario que es intracelular. No. Entonces realmente la definición de para que una leishmaniasis o cualquier enfermedad en este caso haya un progreso de la enfermedad es porque tengo una respuesta inmunitaria deficiente. Tengo una respuesta inmunitaria que no es capaz de responder contra la patogenia del patógeno, valga la redundancia. Entonces, es por ello que también el tema de la leishmaniasis es tan complicado porque también puede tener hasta el mismo fundamento de una persona inmunosuprimida. No tengo una respuesta inmunitaria efectiva, entonces progresa la enfermedad. ¿Ok? Entonces, esto es la base de la leishmaniasis. Leishmaniasis cutánea localizada, ahí tienen el perfil de citoquinas, cutáneo mucoso y cutáneo difuso. Entonces, no sé cuál fue su pregunta de quiz, pero tengo entendido que era desarrollar cada una de, de las presentaciones clínicas de la leishmaniasis y cómo era su resultado. Entonces, la pregunta típica es, ¿cuáles son los diferentes perfiles o cómo son las diferentes respuestas inmunitarias en las diferentes eh, respuestas clínicas o manifestación clínica de cada uno? ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenían que decir que en cutáneo localizado un perfil más TH1, en un cutáneo mucoso hay un 50%, un 50 y 50, y en un cutáneo difuso más bien había más a un predominio TH2. Entonces, al haber un predominio TH2, miren que lo más importante es que interferón gamma, que es el protagonista ahorita en TH1, sobre todo con el tema de la actividad microbicida, está disminuido. Si tú tienes una disminución de la actividad microbicida, ¿qué pasa en el ciclo? Tengo una disminución de la actividad microbicida, estos promastigotes se van a multiplicar por división binaria, multiplicar, y van a empezar los macrófagos, se rompen y liberan los amastigotes. Pasó de promastigote a mastigote, tanto así que pudieron hasta evolucionar. Y después empiezan, bueno, a hacer metástasis, empiezan a irse a más planos profundos, pasan de nada más ser cutáneo a cutáneo mucosa, o de ser cutáneo localizado a cutáneo difuso. Y lo puedes observar normalmente, cutáneo difuso lo puedes ver mucho en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo. Y ves, por ejemplo, hay una foto típica de, ves la espalda completa como si fuera un acné, pero realmente son lesiones papulares o eritematosas en toda la espalda porque es una cutánea difusa. Y en el hospital se ven muchísimo las cutáneas localizadas. Nosotros hace como 3 semanas tuvimos un paciente que tenía una lesión cutánea localizada, pero única, indolora, o sea, literal, la lesión estaba de librito. Entonces, bueno, para que vean lo importante que es saber los perfiles, porque realmente la leishmaniasis es como la gran simuladora en el sentido de aprender
en aprender cada uno de los perfiles. O sea, se hace de manera didáctica para eso. Ya saben, entonces TH1, TH1.2 y TH2. Y bueno, aquí normalmente lo que pasa de nuevo, los perfiles asociados a distintas formas clínicas. Ya una leishmania cutánea localizada, aquí está cada uno. Y esta es la evasión de la inmunidad. Normalmente en la leishmania hay una evasión del lisis mediada por complemento, hay una supervivencia dentro del fagosoma, lo mismo que ocurre con Mycobacterium tuberculosis. La evasión de la inmunidad es tanta que el protozoario leishmania es fagocitado y al fagocitarse puede escapar del fagolisosoma y poder mantenerse dentro del citoplasma reproduciéndose que pase de promastigote a mastigote y rompa ese macrófago, ¿ok? Y genere la metástasis que tiene que generar. Entonces tienes toda la parte de la respuesta innata. Si pueden ver, todo tiene sentido porque complemento es respuesta innata, fagocitos es respuesta innata, los receptores es respuesta innata. Mientras que la respuesta adquirida, mira, hay disminución de la producción de interleuquina 12, que normalmente saben que interleuquina 12 es uno de los polarizantes para TH1. No hay diferenciación de TH1, más bien les sirve que no haya diferenciación de TH1 porque entonces disminuye la actividad microbicida y genera más bien entonces que haya más división, fusión binaria intracelular. Incremento de la producción de interleuquina 10. ¿Y qué hace la interleuquina 10? ¿Por qué me interesa que haya incremento de la producción de interleuquina 10? Porque ella es reguladora y se inactiva la respuesta o la disminuye, la respuesta inmunitaria. Exactamente. Si recuerdan, la interleuquina 10 es una de las principales interleuquinas antiinflamatorias. Que más bien la interleuquina 10 lo que te ayuda es ser antiinflamatoria y al mismo tiempo tolerogénica. Te ayuda a la tolerancia de esos mismos antígenos dentro del organismo. Exactamente. Y bueno, aquí están más o menos las manifestaciones clínicas. Tienes un polo positivo y un polo negativo. ¿Por qué se llama polo positivo? Porque es positivo porque hay respuesta. Existe una respuesta positiva y eficiente contra el protozoario. Y pueden observar aquí la lesión única. Normalmente las lesiones únicas se presentan donde hay exposición, donde no está cubierto, donde no hay ropa que cubra. ¿Ok? Entonces pueden observar esta lesión, que es una lesión única, indolora, con bordes indurados, eritematoso y con borde limpio. ¿Ok? Esta es la descripción de la lesión de cutáneo localizado. ¿Ven que es localizado totalmente? Porque se pudo, como hubo una respuesta eficiente, hubo una buena respuesta. Imagínense que aquí fue donde picó el mosquito, el flebótomo, y al picar pudo haberse la autolimitación o pudo autodefinirse la lesión, ¿ok? Porque hubo una buena respuesta inmunitaria, hubo un buen perfil TH1. Ya cuando vemos, por ejemplo, un polo intermedio, podemos empezar a observar que fue la cutáneo diseminada, o bueno, como se habla realmente en inmunología, hablamos de la cutáneo mucosa. Podemos observar que ya empieza como a diseminarse un poquito más, empieza a ver un poquito más de metástasis, empieza a ver más difuso. Y bueno, ya el polo negativo, como su nombre lo indica, es negativo porque no hay una respuesta inmunitaria eficiente, ya es la forma cutáneo difusa, donde podemos observar que hay muchísimas más lesiones, son múltiples lesiones, igual no dolorosas, pero la gran diferencia y lo que realmente es patognomónico de cada uno es que si es única, es una cutánea localizada, y si ya es difusa, ya sabíamos entonces por nombre que es una cutánea difusa. ¿Ok? Realmente la parte de la forma mucosa, mucocutánea, realmente no me interesa mucho que se la sepan ahorita, simplemente quiero que sepan estas tres. ¿Ok? Y bueno, aquí existe un cuadro, es como una especie de cuadro entre lo que ocurre de cada lado. ¿Ok? Si podemos observar una leishmania mucocutánea o una leishmaniasis cutánea que está autolimitada, está como
bien delimitada qué tipo de respuesta necesito. Por ejemplo, si yo tengo una respuesta TH1 correcta, no voy a hacer una leishmaniasis autolimitada, pero si tengo, por ejemplo, una alta carga parasitaria, ya sería más bien una cutáneo difusa o una mucocutánea. Entonces, todo esto te va indicando qué existe para cada lado. Por ejemplo, una mayor cantidad de anticuerpos. Los anticuerpos me sirven para hacer intracelular, lamentablemente en poca cantidad. Entonces, progresa la enfermedad y puede pasar de una leishmaniasis cutánea autolimitada, puede ser mucocutánea o cutáneo difusa. Entonces, yo voy a tener alta carga parasitaria. ¿Por qué voy a tener alta carga parasitaria? Si tengo la capacidad de comprobar una alta carga parasitaria, entonces mi respuesta TH1 no está funcionando. Entonces, la alta carga parasitaria me voy más a una leishmaniasis cutánea difusa. Si me voy alto en citotoxicidad, si estoy alto en citotoxicidad, ¿estoy en qué leishmaniasis? Una buena respuesta citotóxica. ¿En qué leishmaniasis estoy? Mucocutáneo o No, localizado. localizada, exacto. Cuando, por ejemplo, si yo tengo una gran cantidad de interleuquina 10, me voy entonces a una cutánea difusa o una mucocutánea. Y ya una enfermedad moderada, hablaríamos de una leishmaniasis cutánea localizada. ¿Ok? Y bueno, con eso terminamos por el día de hoy. Les recomiendo que vean hay unas diapositivas que hizo el doctor Edwin que están en el campus, que están en el PRES de Inmuno. Revísenlas, vean la prepa. Yo les pasé el documento, mi documento de la redacción que hice sobre inmunología sobre parásitos. Y otra cosa importantísima es que repasen los perfiles, qué hace cada perfil y cómo lo hace. ¿Ok? Tienen que hacerlo, porque si no, bueno, no van a saber integrar y aparte estudiar para parásitos, inmunos, bacterias y virus, les sirve también de una vez para estudiar para el final. ¿Ok? Entonces, bueno, cualquier cosa estoy a la orden, me pueden escribir al privado, le pueden escribir a Yariel también. Siempre estamos a la orden para lo que necesiten. Y bueno, muchas gracias.